Uno de cada 3 uruguayos consumió marihuana alguna vez en su vida o la probó. Entre los que tienen 19 y 35 años, casi la mitad lo ha hecho. Uno de cada 3 se abasteció el año pasado en el mercado legal. Uruguay es el primer país del mundo en legalizar mediante una ley la producción de marihuana, tanto para uso recreativo, medicinal o industrial. Actualmente existen algunas posiciones encontradas en torno al control y al acceso de la marihuana con fines recreativos, mientras en paralelo también estamos un poco a la espera de que avance la reglamentación de la ley que facilita también el acceso a la marihuana de uso medicinal. ¿Qué pasa con las empresas que pretenden cultivar y exportar? ¿Es real que se pueden llegar a crear 10.000 puestos de trabajo con la industria del cáñamo? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a plantear en la letra chica de hoy con Faso, Negocio y Medicina. Con esta votación, Uruguay se ubica a la vanguardia del mundo. Con la mayoría oficialista, el Senado aprobó este martes la ley que regula la producción y venta de marihuana bajo control del Estado. La ley creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA, que se encargará de llevar adelante un registro de quienes planten, cosechen, vendan y consuman marihuana. A partir de la ley, la producción de marihuana puede tener un uso industrial, medicinal o recreativo. ¿Compra marihuana? ¿Cuál llevas? ¿Llevas una o dos? No, una sola. Gracias. A vos. Vamos a ver si pega, si no se compra más. Puedes comprar las dos variedades que hay en el momento, que es una índica y otra sativa, que vienen en presentaciones de 5 gramos y cada usuario por la ley puede comprar hasta 10 gramos semanales y hasta 40 mensuales. ¿Qué pretende con la legalización? Pretendo robarle parte del mercado, atacarlo en la fuente de recursos. Al mercado de la droga, ¿se refiere? Al mercado de la droga, arrebatarle. ¿Al narcotráfico? Sí, peor que la drogadicción es el narcotráfico. Porque el narcotráfico nos introduce costumbres y usos en el mundo delictivo que nos están multiplicando todos los problemas en el campo de la violencia y de la convivencia de la sociedad. La guerra de las drogas es un fracaso y en América Latina estamos perdiendo mucho. Somos el continente más afectado porque somos países productores. La regulación de los mercados es lo mejor para todas las sustancias, es lo que da más seguridad y más control porque el narcotráfico corrompe la policía, su herramienta de trabajo, y además van presas personas que no son las que tienen que caer. Esta política de Estado da resultado. Del 2014 al 2018, el narcotráfico, la comercialización ilegal del cannabis o de la marihuana, el prensado paraguayo que se denomina, se redujo 5 veces. De 58% bajó al 11% entre el 2014 y el 2018. El mercado se diversifica porque está el uso industrial, que no es psicoactivo, porque está el uso el mercado de los insumos de cultivo, que puede ser para el uso medicinal, pero también para el personal. Entonces se diversifican las maneras de plantear la evolución de una industria y solas se van abriendo las ramas. El Poder Ejecutivo autoriza la exportación de cannabis medicinal. En segundo término, se autoriza la comercialización y exportación del cáñamo, es decir, del cannabis no psicoactivo. Los números sobre la industria del cannabis medicinal impactan. Sus impulsores sostienen que puede llegar a un potencial de 50.000 millones de dólares de acá a 5 años. En febrero, la empresa Fotmer Life Sciences anunció el primer envío de cannabis medicinal producido en Uruguay con destino a Estados Unidos. En agosto, la empresa Seaplant concretó la exportación a Suiza de media tonelada de inflorescencia de cáñamo, es decir, flores con menos de 1% de THC, que es el principal componente psicoactivo del cannabis. Somos el primer país de Latinoamérica que hizo una exportación comercial de cáñamo, o sea, de cannabis no psicoactivo.
Por lo tanto, las oportunidades que se generan a nivel local y a nivel de país son muy importantes por los valores que se están manejando de la materia prima. Y el cáñamo en particular, el cannabis medicinal sobre todo, tiene grandes perspectivas de transformar una producción agrícola en un producto industrial de muy alto valor, ya sea que uno llega a la fase intermedia o incluso si uno entra ya en la fase farmacéutica. Y eso al Ministerio le interesa mucho. Uruguay está en un momento ideal para aprovechar que tiene un desarrollo del cáñamo, que tiene un clima viable, que tiene la tecnología. Entendemos al cannabis dentro de una cultura de diversidad de usos y de diversidad biológica y de diversidad cultural. El cáñamo y su flor han tenido a lo largo de la historia no solamente el empleo hedonístico o recreativo, sino que está el terapéutico, el gastronómico, el industrial, la industria del cáñamo, lo que se ha hecho con las semillas y el aceite y los materiales que salen del cáñamo. Son diversos y riquísimos. ...35 minutos pasan de las 9 de la noche y estamos recibiendo en la letra chica a Marco Algorta, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y de Khiron. Iba a seguir con el nombre en inglés. En inglés, pero no. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. El Instituto Uruguay 21 señalaba en un informe de mayo pasado que la industria del cannabis medicinal puede convertirse en principal rubro de exportación agroindustrial. Habla de la posibilidad de la creación de miles de puestos de trabajo y $1.000 millones al año. Bueno, en este momento hay 38 empresas productoras, pero ¿esto es así? ¿Es posible? ¿Y qué implicaría o qué esfuerzo implicaría poder llegar a eso? Bueno, es posible, lo rectifica además un informe de la Embajada de Uruguay en Estados Unidos que salió el 4 de octubre, o sea que la Cancillería también estuvo buscando información y rectificó ese potencial. Creo que lo que necesita, lo dice el propio informe, es que se tenga en cuenta todos los tipos de producción, ¿no? Por ejemplo, el informe habla de alimentos y dedica un capítulo entero a alimentos. Dice que el gran potencial que tiene Uruguay en esta industria es alrededor del alimento con cannabinoide y el alimento a partir de la semilla. Entonces, si tenemos en cuenta todos los rubros, todas las verticales dentro de la industria, sin duda puede llegar a esos números. Ahora, perdón que... No, pregunte. No, porque dijiste que se podía convertir en el principal rubro de exportación agroindustrial. Hay plantaciones en Uruguay que han sido criticadas por, digamos, el abuso que se puede hacer de los suelos. En el caso de que el país empiece a plantar cáñamo de manera gigante, ¿qué tipo de cultivo es en relación a la tierra? Bueno, la biodiversidad siempre hay que respetarla, ¿no? Y el ciclo de los cultivos siempre hay que respetarlo. Pero lo que tiene el cáñamo es que sirve mucho para, por ejemplo, tierras que están muy desgastadas, como tiene raíces muy profundas, genera una recuperación del suelo. Obviamente que si uno usa siempre el mismo suelo para la misma producción, va a terminar desgastando, pero sirve muchísimo como cultivo de rotación entre la soja o entre el arroz para recuperar esos suelos. ¿En qué condiciones están, perdón, profe, quería Sí, no, está bien. No, ¿en qué condiciones están hoy actualmente estas empresas y qué le están solicitando al gobierno para poder avanzar o consolidarse? Bueno, a ver, hubieron 2 decretos, ¿no? Que salían justo que fueron retroactivos, o sea, fueron decretos que hablaban de la cosecha 2018, 2019 y 2020, ¿no? Lo que necesitamos es seguridad jurídica hacia el futuro, ¿no? Seguimos a nivel de expectativas hacia el futuro en el mismo punto que estamos en el 2017. ¿No? Con decretos que no nos permiten comercializar nuestra producción. Son decretos que precedieron a la práctica. La práctica de comercio de cannabis vino después de 2016, claro, y ese decreto es de antes de 2016. Entonces, hay un montón de incoherencias en esos decretos. Además, y como comentaba en el primer bloque, la ley 19.847, que es la ley de acceso a cannabis medicinal, prevé un montón de categorías de productos que no están siendo contempladas por los decretos actuales, ¿no? Además de la accesibilidad a los pacientes, que hay 120.000 pacientes en este país que están esperando noticias, hay una serie de categorías de productos que establecen esas leyes que los decretos no lo tienen en cuenta. ¿Cómo llegaron a ese número? ¿Cómo llegaron a ese número de pacientes, 120.000? Sí, el Monitor Cannabis en un momento hizo una investigación y hablaba de alrededor de entre el 5 y el 4% de la población uruguaya había hecho un uso médico de cannabis. Bien. No, lo que yo te preguntaba era,
¿Es porque es marihuana que están trabados? Esa es una excelente pregunta, profe. Yo creo que hay dos cosas. Sin duda que el tema cultural, marihuana, intercede de alguna manera, ¿no? Recién escuchamos al doctor Radio, hablaba de especialidad farmacéutica, ¿no? Como que tenemos que llegar. Bueno, en realidad yo creo que las opciones, y mi propio informe Uruguay 21 habla que las opciones van por otro lado y no tanto solo por la especialidad farmacéutica. El tema que la especialidad farmacéutica es como algo que nos cubrimos todos. Claro, ¿no? porque eso está bueno. Está bueno bien, porque es medicina, exacto. Pero, por ejemplo, y entonces hay algo de eso. Pero también hay algo, creo que, y no es mala fe, pero a veces tropiezos, ¿no? Por ejemplo, el IRCA hace muy poco publicó un instructivo para productores de cáñamo medicinal, ¿no? Pero dentro de ese instructivo, por ejemplo, esa materia prima, que si uno la quiere ahora industrializar en Uruguay para el uso cosmético veterinario, tiene un montón de implicancias y un montón de costos a más de que si yo la misma materia prima la quiero vender a Suiza para que en Suiza hagan cosméticos veterinarios. Entonces, decimos por un lado que evitamos la comoditización de la industria y por otro lado generamos instructivos que de alguna forma patrocinan esa importación directa a Suiza. O sea, lo que tú me decís es que... hay falta de información. Claro, es más fácil venderla que procesarla. Es a través de un instructivo que salió hace 3 semanas, ¿no? Por eso digo, a veces yo creo que hay falta de información y al mismo tiempo hay algo de prejuicio de cannabis, ¿no? Por sí solo. Ustedes tuvieron una reunión con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también se juntaron con el subsecretario de Salud Pública. ¿De qué hablaron? ¿Qué salió en claro de esas reuniones? Con el subsecretario fue una excelente reunión. A partir de esa famosa exportación que iba a ser Israel, había habido un problema con el Ministerio de Salud Pública, que una autoridad, un mando medio, había mandado un mail a la autoridad israelí, que la verdad había complicado bastante las cosas. El Ejecutivo actuó rápidamente a partir de eso. Nos reunimos con Sarkian, después, bueno, ahí convocamos una reunión con todos los productores, y en esa reunión lo que quedó enfático es que iba a haber una reorganización dentro del Ministerio de Salud Pública. Eso lo dijo delante de todos los socios, y que volvió a declarar que este es un sector clave para el Ejecutivo, ¿no? Que es estratégico y clave para el Ejecutivo. Eso fue lo que nos quedó como limpio. ¿A quién le podemos exportar nosotros? ¿Qué países están interesados? Nombraste Israel, pero ¿cuáles serían nuestros posibles mercados? Nosotros en este momento ya exportamos a Perú, a Israel, a Suiza y a Alemania indirectamente a través de Portugal, ¿no? Ya hay 4 mercados establecidos en este momento en Uruguay. Obviamente que el mercado americano, y ahí un poco le hablaba del informe de la Embajada Uruguaya en Estados Unidos, es el gran aspiración que tenemos, ¿no? Que es el mercado más grande, y una vez que podamos entrar ahí, obviamente que las posibilidades se van a ampliar muchísimo. Pero tengo entendido que Estados Unidos, aparte de ser un mercado muy seductor, también es una tranca. Sin duda. Tiene un montón de trancas, pero bueno, podemos ya empezar con el tema de los granos. Sí, podemos con grano como alimentación ya podemos entrar, y después obviamente tendríamos que estar registrando los productos en la FDA, ¿no? Para poder entrar a Estados Unidos. ¿Cuántos se exportaron hasta el momento en estos países que ¿En plata o en cantidad? En las dos. En las dos. Más o menos la que te sea más fácil. No, a ver, son alrededor de 4 o 5 toneladas en total. Estamos alrededor de los 8 millones de dólares de exportación en este momento. ¿Y cómo puede, perdón, una más para cerrar este tema nomás, Sí, cómo sí. debería el gobierno facilitar de alguna manera esta operativa en la exportación del cannabis? Yo creo que tenemos todo para hacerlo, ¿no? Está, vuelvo, la ley 1847 Sí, sí, que de está ahí de acceso, está la ley original, está la ley de investigación científica. Lo que tenemos es ordenar los decretos para que esas leyes se cumplan el espíritu de esas leyes, ¿no? Lo que pasa es eso, que tenemos todo un ordenamiento jurídico con más jurisprudencia que el de abajo, pero tenemos un montón de decretos Que inhabilita de alguna que manera, inhabilitan ¿no? la operación. Exactamente. Bien. Profe, perdón. Bueno, no, lo mío iba por el lado de, bueno, la información acá que tenemos es que son una cantidad enorme, 120 toneladas de producción por comercializar, ¿está bien? Sí, eso es lo que había en stock. En el stock. momento que se generaron los decretos había 120 toneladas. ¿Y puede llegar a ser una producción y una exportación que supere al valor de la carne, a lo que se exporta por carne? Tiene que en Uruguay tocar la carne. No, bueno, está, pero nosotros, yo no tengo campo, así que no me preocupa. Pero, a ver, los especialistas dicen que sí. La verdad es esa. O sea, hay un potencial, existe el potencial. Eso implica un gran desarrollo, por lo que decía Radio anteriormente, que la producción no puede llegar a determinadas cosas. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando? Aparte de las leyes, supongamos que se arregló todo, el Ejecutivo dicta las leyes que tiene que dictar, o los decretos, y hay que empezar a producir. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Si arreglamos los del tema regulatorio y arreglamos el sistema financiero,
Yo creo que estamos a 5 o 6 años de poder llegar. Pero el sistema financiero es porque por el problema de Estados Unidos. De los bancos, exactamente. Los bancos toman el dinero de la venta de la marihuana como si fuera narcotráfico, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Aunque claramente no lo es. Exactamente. A ver, toma como narcotráfico el dinero de lo que no es cannabis medicinal, ¿no? O sea, los medicamentos aprobados por la FDA de cannabis medicinal sí pueden ser bancarizados. El tema es qué considera Estados Unidos totalmente medicinal o no. Entonces, todo lo que no considera absolutamente medicinal, para ellos es dinero sucio. Entonces, por eso no permiten que los bancos que tengan corresponsalía en Estados Unidos operen con dinero en la industria. ¿Con quién trabajan? ¿Con quién trabajan? ¿Con qué banco? Los operadores trabajamos con bancos de Suiza y obviamente que todos son transacciones al proveedor, a los funcionarios, de a una con un costo operativo carísimo, ¿no? Y con mucha inseguridad jurídica también, porque bueno, a veces un plan se te cae, tenés que hacer otro plan, o sea, estás todo el tiempo tratando de reinventarte para hacer circular el O sea que dinero. aparte hay un costo financiero muy alto. Marco, una duda, porque nos escucha, supongo que el televidente desde hoy, hablar de lo diverso de la marihuana. Hablaste de granos, de alimentación. ¿Cuál es el real potencial en ejemplos gráficos del cáñamo? ¿Para qué me lo pueden querer comprar? Porque acá hablamos de marihuana y la gente se imagina armarse un porro, fumarse un porro, punto. Hasta la crema y el aceite creo que algunos llegamos. Pero, ¿qué es lo otro? ¿Qué es alimento? Hablaste de todo. Alimento, barrita de cereales con granos de cáñamo. ¿Eso ya se comercializa en el mundo? Ya se comercializa en el mundo. Después, algo que el propio Comité Olímpico Internacional sacó de las sustancias controladas, que es el CBD, bueno, agua con CBD, ¿no? Muchos deportistas en Estados Unidos, como efecto antiinflamatorio, toman agua con CBD al final. O sea, el propio informe Uruguay 21 habla de las bebidas, un momento, ¿no? Entonces, las bebidas es algo que realmente Uruguay tendría un potencial enorme. Pero podemos hablando de chocolates con CBD, chicles con CBD, y después podemos tratar una enorme gama de productos veterinarios, ¿no? Hoy en día el mercado que más crece en Estados Unidos es el mercado PET, porque hay una sobrevida de los perros y eso le da mucha calidad de vida a la sobrevida de perros y gatos, algunos productos de CBD para uso veterinario. Bien, la última, te la dejo a ti, Analía, sobre el mercado interno. Bueno, porque se habla mucho de la exportación de cannabis medicinal y por qué no el mercado interno. Es la gran cuestión que nos hacemos. El propio informe Uruguay 21 habla que esas inversiones solo van a lograr generar la confianza en los inversores si tenemos un mercado interno confiable. Si la consumimos nosotros. Exactamente. Entonces, eso es una cosa. Y después, bueno, la ley 1847... Es muy lógico lo que acabas de decir, ¿no? O sea, vamos a estar, si no estamos exportando algo que acá no se consume, es rarísimo. Exactamente. Entonces, tenemos que abrir el mercado interno, facilitar el mercado interno. Entonces, eso exige que, por ejemplo, en el registro bromatológico esté inscripto productos modificados con cannabinoides, eso tiene que estar. Entonces, hay que hacer esas modificaciones. Y después, obviamente, para mí el mercado interno es, vuelvo a la ley 1847, que prevé fitoterápico nuevo, fitoterápico tradicional, especialidad vegetal, o sea que las flores sean consideradas medicina, ¿no? Especialidad vegetal en base a cannabis, o sea, tienen 4 categorías, formulaciones magistrales, tienen 5 categorías que hoy en día no son contempladas en el mercado interno para nada. Podríamos quedarnos hablando mucho más, pero... Una cortita, si me respondes cortito. ¿Venta de marihuana a turistas? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Es otra de las salidas, ¿no? Las experiencias es otro campo enorme. Enorme, pero bueno, yo creo que estamos con muchos hechos simbólicos y es momento de aterrizarlo, ¿no? Este es un hecho simbólico, justo en un año que no hay turismo, es un hecho simbólico más. Yo creo que es momento de aterrizar las cosas y concretar lo que ya tenemos dando vuelta. Muchísimas gracias, Muchas Marco gracias, Algorta, Marco. presidente de la Cámara de Empresas Cannabis Medicinal y presidente de Cairon. Muchas gracias. Ya seguimos, pero nos vamos a meter ahora en una mirada periodística del tema del cannabis, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Ya seguimos.